Baruch Hashem, Shalom, Shalom, desde la Emuná, tu amigo Gabriel Garibaya. Algo que es maravilloso, que te invito a que lo descubras en tu vida espiritual, sea el lugar en donde te encuentres, es que adquieras un libro de rezos, un sidur de rezos ya judíos. En las tiendas judaicas puedes encontrarlo en internet. Hay librerías donde ya venden muchos libros del pensamiento judío. Te lo recomiendo mucho porque primeramente, se despejan muchas dudas acerca del ser judío, de la forma de pensar judía. Debemos de admitir que hay muchísimo malentendido acerca del pueblo judío. Algo muy triste, porque es un pueblo que ha sufrido mucho y que sigue sufriendo hasta ahora. Es un pueblo que no puede vivir en paz en una tierra que ni siquiera todavía se reconoce bien como debe de ser, que es su país, que tienen que estar en otros lugares. Pero eso ha sido también maravilloso, porque el pensamiento judío ha alimentado a todas las culturas, porque es verdad que es un pueblo especial. Ahora, cuando se dice que el pueblo judío es el pueblo elegido, debemos de saber que el pueblo judío no está queriendo decir que están más arriba de todos ni nada de eso, no, sino que el pueblo judío tiene una labor muy importante que requiere de muchas cosas, de mucho detalle, de mucha observancia, y que pues sabemos que no todo el mundo está capacitado o tiene la disposición de hacer, ¿verdad? Pero eso no significa que el mundo no pueda recibir la luz de la Torah, porque ese es el encargo divino, de que el pueblo judío enseñe Torah a todo el mundo. Hoy en día, Baruch Hashem, pues sabemos personas que nosotros, por ejemplo, tu servidor desde niño, me sentí yo parte del pueblo judío sin serlo así formalmente, ¿no? Pero toda mi vida me sentí así, y toda mi vida quise buscar eso, ¿no? Por una u otra razón no se dio de la manera que yo hubiera querido, pero siempre estuvo en mi mente, y entonces yo estudié otras cosas. Estudié budismo y me comprometí bien, ¿no? Con las cosas que me han atraído mucho, me comprometo a practicarlo, porque yo he querido buscar siempre la verdad. Yo sé que hay una verdad única. Bueno, ahorita ya lo sé y lo super sé, pero siempre lo quise buscar. Entonces estudias filosofía, esto, el otro, las culturas prehispánicas, las culturas orientales, y el cristianismo, todas sus facetas del cristianismo. Porque sí, yo llegué a la idea de decir, es que sí hay un Mesías, pero ¿es el Mesías de Roma? O sea, es este personaje, con todo respeto al refiero de Mashiach, no estamos, pero esta figura que se me presenta de Roma, dibujado así como lo dibujan, vestido con túnicas romanas o griegas, que, que veo que no sigue el Shabbat, pues, pero que no era judío. Ahí yo dije, pues es que esto está bien raro, porque es el rey de los judíos, porque sí hubo una ruptura en el pueblo judío cuando viene Jesucristo, como se le conoce en el mundo. Y, y yo digo, es que en el pueblo judío existe la idea, por supuesto, del Mesías. Incluso he de decirte que todo gira alrededor de la espera del Mesías. Ahora, es verdad que una parte del judaísmo no cree que el Mesías ya vino, pero debes de saber que hay una gran parte del judaísmo que sí cree que ya vino. ¿Es esa manera romana de presentar al Mesías? No, eso ten la seguridad de que no. Por eso el pueblo judío dice es que nosotros no podemos creer que la figura que se presenta desde Roma es el Mesías, porque ya no es judío. Y todo el punto de la Biblia, todo el punto desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Mesías, y un Mesías que abandera
el judaísmo en toda su expresión. Un libro de rezos judío es maravilloso y te va a ayudar a tu alma en tu búsqueda del Eterno, en tu contacto con el Eterno, en tu comunicación con el Eterno, en la mejor de las expresiones. Porque en verdad que este libro es pura alabanza al Eterno, puro reconocimiento de que dependemos de Él. El saber, porque empezó con el pueblo judío, porque empezó con Abraham, que hay un creador del universo. El pueblo judío es el único pueblo, hebreo si tú quieres, antes de ser ya judío, pero que ser judío es su esencia. Antes de serlo, es el pueblo que reconoce que hay un creador del universo. No que se haya creado un Dios. Eso viene de la cultura romana. Eso viene de la cultura occidental, de la cultura helénica, de la cultura griega, de las culturas paganas. Las culturas paganas ancestrales, ellos sí crearon a sus dioses. Los crearon tanto físicamente como que en su mente se los imaginaron. En cambio, el pueblo judío, él no inventa un Dios, no dice, sí, bueno, como no entendemos vamos a crearnos un Dios. No, o sea, ellos reconocen y dicen, no, sí hay un Dios, lo conozco, sé cómo es a cabalidad, sé unas cosas, otras cosas no las sé, pero voy a buscarlo. En un libro oficial judío, o sea, no que tenga mezclas de otras cosas, oficial judío, de judaísmo, te das cuenta de que hay mucha reflexión. En el pensamiento judío se reflexiona mucho, a comparación de todas las religiones que te dicen en general, acéptalo así es y ya, no hay discusión. En el judaísmo, no. En el pensamiento judío es, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice el otro? Eso ya se ve, y lo vamos a estar viendo aquí en este canal, en el Talmud, por ejemplo. El Talmud fue perseguido, así como perseguido el pueblo judío, fue perseguido por el catolicismo, por la Iglesia de Roma. Quemaron miles y miles de libros que había costado tanto trabajo imprimir del Talmud, porque se tiene una mala percepción del Talmud, porque se cree todo lo que nos dicen los medios, todo lo que nos dice las estructuras de poder. Entonces no, es que el Talmud son cosas demoníacas, es que el Talmud habla mal de Jesucristo, es que el Talmud, y te quieres que te diga una cosa, no es cierto, no es cierto. Y aunque hubiese sido así, el Talmud es tan extenso, querida amiga, querido amigo, que esa parte donde alguien pensó que se estaba hablando de la madre del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, y que se habla de una manera muy fea, no hace referencia a que sea él. Está haciendo referencia a un caso, pero no está haciendo referencia a él. Si alguien lo tomó y dijo, están hablando de él, y no. El Talmud es un compendio de sabiduría gigantesco. Te toma 7 años estudiarlo como debe de ser mínimo. Imagínate cuánta información y cuánta sabiduría tiene. Hay que tener maestros que nos guíen en cómo se estudia el Talmud. O sea, no es nada más así. O sea, sí lo puedes tomar así, pero siempre es recomendable tener un maestro. O sea, incluso en internet, maestros judíos te pueden ayudar a entender. Aquí podemos poner nuestro grano de arena de lo que hemos aprendido de maestros judíos. Baruch Hashem. Pero aunque lo fuera, no es todo el cúmulo de la maravilla del Talmud. El Talmud en general lo que te está diciendo, lo que responde es lo que todo el mundo hemos tenido dudas, es ¿por qué este pasaje quiso decir esto? ¿Por qué, como dicen, por qué Adán, si fue el primer hombre y lo hizo el Eterno, tenía ombligo? O sea, desde ese tipo de preguntas tan inocentes se hace el Talmud, hasta más profundas.
¿Por qué es uno? ¿Por qué son dos? ¿Por qué no son dos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Mashiach? ¿Por qué no viene el Eterno mismo? ¿Por qué no nos habla más claramente? ¿Por qué tantas metáforas? ¿Por qué las almas van transmigrando? ¿Por qué? Todo, querido amigo, es todo lo que hemos buscado, yo te puedo decir, en otros lados, la esencia está en el estudio de la Torah y de la Kabbalah y del pensamiento judío, desde la forma de pensar judía. Por eso es muy importante que nosotros nos guiemos de personas que sean ya judí, que sean rabinos certificados, como dicen, no cualquier persona, ¿no? Que nos ponemos una cosa así, dices, una cobertura, dices, no, pero ¿de dónde viene esa persona? ¿Quiénes son sus maestros? Por ejemplo, nosotros aprendemos de Breslev. Mi maestro directo, Roe, es ya judío ortodoxo. Ajá. Fue alumno de Rabarush. O sea, tenemos una mayor confianza de que el conocimiento que se nos da es judío. ¿Y sabes cómo te das cuenta? El pensamiento judío es tan original y tan único que tú te das cuenta cuando empiezas a recibir esas enseñanzas, dices, ay, qué raro, ¿no? Ahí ya empiezas a ver que tienes a alguien que sabe de judaísmo, que tuvo maestros judíos o que es judío, que su familia es judía, que le enseñaron la religión judía, por así decirlo. Es maravilloso. Yo te recomiendo primero que estudies, no que lo estudies, bueno, sí que lo estudies, pero también que lo leas. Léelo. No es necesario que lo hagas como lo hace el pueblo judío, porque son, por ejemplo, los rezos de Shaharit de la mañana son muy extensos. Tú no te preocupes por eso. Eso no es de momento lo que nosotros debemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a leerlo, absorberlo y leerlo todos los días. Date un tiempo y vas a ver qué belleza de rezos, porque son salmos, son oraciones de grandes sabios, de su amor y de su conocimiento de la Torah. O sea, no son invenciones nada más así. Te lo recomiendo mucho. Shalom.